Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, vamos a leer tres porciones, tres pasajes. Y la primera va a ser en Romanos capítulo 12. Vamos a leer el verso número 2. Romanos capítulo número 12 y verso número 2. Gloria a Dios. Romanos 12, 2. Luego vamos a estar leyendo Efesios capítulo 5, verso 17. Y luego vamos a estar leyendo Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Cuando usted haya encontrado Romanos 12, capítulo 12, verso 2, me dice amén para iniciar la lectura. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hasta ahí. Ahora vamos a leer Efesios 5, 17. Efesios 5, 17. Estos pasajes tienen conexión directa con lo que vamos a estar hablando. Efesios 5, 17. Amén. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí. Ahora vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. Segunda de Corintios capítulo 10, verso número 3. Segunda de Corintios 10, 3. ¿Lo tienen? Amén. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Hasta ahí. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Voy a, hermanos, a estar poniendo algunos fundamentos de lo que voy a estar hablando, y no voy a dar quizás muchos ejemplos en el día de hoy, pero voy a ir, hermanos, paso a paso para que podamos, hermanos, entender un poquito sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Hemos estado hablando en las casas y aquí, hermanos, en la iglesia, y también lo estuvimos haciendo en el campamento que tuvimos. Hemos estado hablando sobre, hermanos, 5 aspectos muy importantes. 3 de ellos son, hermanos,
muy importantes porque reflejan o son los tres enemigos del cristiano, que, hermanos, son, ¿verdad? El diablo, el mundo y la carne. Y hemos estado, hermanos, también dando las recomendaciones que la palabra de Dios nos enseña referente a eso. Y ayer lo estuvimos haciendo, hermanos, en nuestra reunión en la casa. Y aparte de esas tres también hay otras dos cosas más, hermano, que hemos estado mencionando. Y, hermanos, las otras dos cosas que hemos estado mencionando son muy importantes porque, lo dijimos el día de ayer, refleja o están vinculados con el primer mandamiento del Señor, y que de ese primer mandamiento del Señor, hermanos, de ahí sale todos los mandamientos, y en base a eso se fundamenta su palabra. La Escritura menciona que ese primer mandamiento, hermanos, está relacionado con esas dos cosas. Dos cosas, hermanos, que también la palabra del Señor y que también el Espíritu Santo del Señor, yo diría tres cosas. Una que mencionamos ayer, la palabra del Señor y el Espíritu Santo, están relacionadas con estas dos cosas, que son, hermanos, el corazón y la mente. En el corazón y la mente, el Espíritu Santo tiene mucho que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a traer su palabra, la palabra del Señor, hermanos, en la mente y en el corazón. ¿Con qué objetivo? ¿Con el objetivo de que seamos religiosos? No, con el objetivo de obedecer la palabra de Él. Entonces, la mente y el corazón juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y hemos estado hablando del corazón, hemos estado hablando de la mente, pero el día de hoy quiero hablar sobre, hermanos, sobre un aspecto más de la mente. Estuvimos hablando de la mente, hermanos, dos cosas que son muy importantes para que la palabra de Dios nos recomienda, hermanos, para poder vencer en los problemas que hay en el área de la mente. Y habíamos mencionado el arrepentimiento, habíamos mencionado también, hermanos, el derribar las fortalezas, pero ahora voy a traer algo nuevo, voy a traer algo adicional, hermanos, que es muy importante. El tema de hoy, hermanos, es la mente renovada, la mente renovada. Y, hermanos, una de las cosas en las cuales nosotros vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, va a ser sobre la mente. Y el problema que voy a traer ahora, hermanos, es, hermanos, y lo voy a ir apuntando, hermanos, para que si usted está haciendo sus notas, pueda, hermanos, también apuntarlo por ahí. Voy a estar trayendo este problema, que es, hermanos, el conformismo. Ese va a ser el problema el cual nosotros vamos a estar, hermanos, hablando en este día, sobre el conformismo. En primer lugar, hermanos, empezaremos diciendo que en la mente, en nuestra mente, es el lugar donde radican las ideas, los pensamientos, es el lugar donde nosotros razonamos, donde nosotros utilizamos la lógica, hermanos. Es el lugar donde radica
lo voy a volver a repetir, los pensamientos, la lógica, la razón, pero en un sentido humano, es decir, en un sentido natural. No en un sentido, hermanos, espiritual o divino, sino en un sentido natural. En nuestra mente radica los pensamientos, radican las ideas, pero bajo una perspectiva humana, es decir, bajo una perspectiva natural. Luego, hay una diferencia, hermanos, en la mente, o van bien dicho, hubo una diferencia en la mente de Adán antes de la caída y después de la caída. Si nosotros, hermanos, vemos el inicio de las cosas, vamos a notar de que hubo una diferencia. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia que hubo, hermanos, en la mente, es decir, en los pensamientos, en las ideas de Adán antes y después de la caída? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue de que, hermanos, hubo un daño. Hubo algo que fue, hermanos, que afectó a Adán, afectó al hombre, afectó a la primera pareja, y como consecuencia de lo que, hermanos, se dañó en ese momento o se deterioró en ese momento, ahora nosotros vemos las consecuencias. Ahora, ¿cuál fue, hermanos, ese daño que ocurrió en ese momento? Bueno, antes de la caída, nosotros podemos tener algunas pistas en la palabra de Dios, cómo fue la mente del hombre. Después de la caída tenemos algunas pistas en la palabra de Dios, y obviamente nosotros mismos somos la evidencia de las consecuencias de eso. Pero antes de la caída, hermanos, de Adán, ¿qué pistas nosotros tenemos de cómo era la mente de Adán en ese momento? Bueno, una de las pistas que nosotros tenemos en la palabra de Dios es de que, hermanos, en la mente de Adán existía algo que hoy en día, después de la caída, hermanos, es un conflicto, es un gran conflicto. Lo que existía, hermanos, en la mente de Adán y que, hermanos, quedó dañado con la caída fue, hermanos, de que el hombre perdió, y esto, hermanos, usted lo puede anotar, perdió, hermanos, el conocimiento. Perdió el conocimiento, hermanos, relacionado con la voluntad de Dios. Ese fue hermano, el gran daño que el hombre recibió cuando cayó, hermanos, ante aquella provocación en el jardín del Edén. Ahora, hermanos, ese daño que el hombre perdió, hermanos, afectó toda su vida, afectó nuestras vidas hasta el día de hoy. Y una de las cosas que nosotros ahora recibimos es de que cuando nosotros nacemos, no nacemos, fíjese bien, no nacemos con una mentalidad o con un pensamiento de querer agradar a Dios. Fíjese bien, cuando nosotros nacemos en este mundo, en lo natural, nosotros no nacemos con el deseo de querer agradar o el deseo de querer, hermanos, cumplir la voluntad de Dios. No nacemos, no sé si hay alguien aquí que cuando nació con ese deseo o con esa mentalidad o con ese pensamiento.
Adán cuando fue creado, hermanos, y me estoy enfocando exclusivamente en el área de los pensamientos, en el área de la mente. Cuando Adán fue creado, dice la Biblia, para la gloria de él. Por lo tanto, hermanos, Adán fue creado con una mente dirigida para poder agradar a Dios. Es decir, hermanos, en la mente de Adán habían pensamientos, hermanos, que estaban dirigidos para agradar a Dios. No sé si me están entendiendo, hermano. Yo me puedo detener y puedo volver a repetir. Parece que hoy me dieron día libre para hablar hasta la medianoche. Cuando Adán fue creado, la mente de Adán fue diseñada ¿para qué? Présteme su atención aquí, porque hermanos, oiga lo que le voy a decir, si usted me pierde un punto, me perdió el mensaje. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, he tomado muchas semanas para este día y he tratado de recopilar la información, y no voy a dar ejemplos, voy a tratar de recopilar información en pequeñas cápsulas, y eso es lo que le estoy dando el día de hoy. Y para que usted entienda cada parte que yo le estoy mencionando, yo voy a tener que traer otros mensajes, muchos mensajes más, pero se lo estoy dando ahora comprimido. Y estoy tratando, hermano, de que usted tenga las ideas en el proyector, lo básico, la palabra clave, y le estoy tratando de explicar. Y si usted me perdió un punto, desde ya le digo, me perdió todo el mensaje. Y cuando yo vuelva a hablar con ejemplos y mencione lo que yo dije el día de hoy, usted va a decir, ¿y él de dónde sacó esas cosas? ¿Quién le dijo esas cosas? Pero fue porque usted me perdió este mensaje. Usted tiene que estar, hermano, como una grabadora. Es más, usted tiene que grabarme con un teléfono, con el celular suyo me tiene que estar grabando. Porque, hermanos, me ha tomado mucho tiempo y le voy a dar la cápsula, lo comprimido, para que usted, hermano, se quede con la esencia, con lo concentrado, con la crema innata, como decimos. Es decir, como dije al principio, yo voy a poner fundamentos, voy a poner las bases, y sobre esas bases voy a traer los siguientes mensajes. Pero si usted no pone esas bases, todos los mensajes que yo traiga, usted me va a decir, saber de dónde sacó eso. Entonces, el hombre, cuando fue creado antes de la caída, sus pensamientos fueron diseñados, su mente fue diseñada para poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Con la caída, su mente fue dañada. Hubo un daño aquí. Hubo un daño. Ahora, ¿en qué afectó ese daño? El daño en que nos afectó a Adán fue en que, hermanos, eso que había sido diseñado se perdió. Y por eso que hoy cuando nacemos, hermanos, sin ningún interés de querer agradar a Dios. Sin ningún interés de querer agradar a Dios. La Biblia dice que todos, sin excepción de nadie, nos corrompimos. Entonces, no hay nadie, dice la Biblia, ni tan siquiera uno que sea justo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos, sin excepción de nadie, nos corrompimos. Entonces, en la caída, hermanos, el hombre sufrió una avería en su mente. Sufrió muchas cosas, pero estoy hablando nomás de los pensamientos. Sufrió una avería en sus pensamientos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hermano, cuando
nosotros nacemos, hermano, no haciendo la voluntad de Dios. Y si nacemos no haciendo la voluntad de Dios, eso quiere decir que nacemos con la intención, fíjese, natural en nosotros de desobedecer la voluntad de Dios. Por eso es que para nosotros es más fácil desobedecer que obedecer. Usted tiene la libertad de decir amén, hermano. Nosotros nacemos con el deseo más de desobedecer que obedecer. Y hermanos, esa actitud normal que nosotros tenemos al desobedecer que al obedecer es cuando nosotros, hermanos, nos conformamos con nuestra vieja naturaleza. Aquí voy a apuntar una palabra clave. Bueno, ya la había mencionado, pero lo voy a volver a hacer. Nosotros nacemos ¿con qué mentalidad? Nacemos con un pensamiento inclinado a no obedecer la voluntad de Dios. ¿De dónde adquirimos eso? Lo heredamos. ¿De dónde? De un personaje llamado Adán. ¿Y él cómo lo recibió? Lo recibió cuando sufrió un ataque del enemigo, que fue lanzado a dos áreas: al área del corazón y al área de la mente. El Señor le había dado instrucciones especiales a ellos para que no cayeran ante la tentación. Pero ¿qué fue lo que hizo el diablo? El diablo lo que hizo fue entonces poner la palabra de Dios que ellos habían recibido en su mente en algo que podía ser flexible cuando no era flexible. Y no solamente eso, puso en el corazón de ellos el querer anhelar y desear algo que no les era permitido. Pero no voy a hablar del corazón, me voy a concentrar en la mente. Entonces, cuando nosotros ahora nacemos con una naturaleza, y es una naturaleza donde nuestros pensamientos, enfocados en la mente, en los pensamientos, nacemos con una mentalidad, con un interés, diría yo, no bajo, casi nulo, de querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos en esa posición, para nosotros es bien fácil. Es más, no hay que hacer ningún esfuerzo. Es bien fácil conformarnos a esa posición. Es decir, nuestra naturaleza es esa y nos adaptamos fácilmente a no obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos así. ¿Y por qué? Porque nos es lo más fácil tener esa actitud. Entonces, hay, hermano, palabras similares a conformar. Por ejemplo, hermanos, lo voy a apuntar aquí en las palabras similares a conformar, hermanos, está el adaptarse. Está, hermanos, el también acomodarse, ¿verdad? Acomodarse. Está también, hermanos, el resignarse. Está también el aguantarse. Está también el doblegarse.
y está también el amoldarse. Son palabras similares a lo que es el conformar, que es la palabra que la Escritura nos acaba de mostrar, el conformar. Entonces, nos adaptamos, nos conformamos, sabemos en algún momento que no es correcto desobedecer a Dios, pero nos adaptamos ¿a qué? Nos adaptamos a nuestra naturaleza, a nuestra manera de pensar natural que nosotros heredamos desde Adán. Ahora, esto es muy importante también lo que le voy a mencionar. Estar conformado implica no hacer nada. Lo voy a apuntar aquí. No hacer nada. También, hermanos, implica, hermanos, no esforzarse. También, hermanos, implica no hay metas. También implica no hay cambio. También implica no hay progreso. Y en otras palabras, hermano, no hay nada y lo que hay es un estancamiento. Usted puede ocupar estas expresiones para cualquier área de su vida. Y usted va a notar que donde usted se ha conformado, hasta ahí usted nomás llegó. Hasta ahí usted nomás llegó. Y usted no necesita hacer ningún esfuerzo, no necesita absolutamente hacer nada, simplemente acomodarse, quedarse, aceptarlo, resignarse, doblegarse y decir, con esto que tengo, así estoy bien. Ahora, hermanos, recordemos que en los versos que nosotros leíamos, hermanos, hay una meta. ¿Y cuál era la meta? Bueno, la meta de todo esto, hermano, es, lo voy a escribir aquí. Bueno, ya lo había mencionado, hermanos, pero lo voy a poner acá mejor. La meta es esta. La meta es, hermanos, hacer, bueno, y no solamente hacer, mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la meta. ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que Adán perdió en la caída. Estoy hablando en sus pensamientos. La voluntad de Dios fue lo que Adán perdió en la caída. Y la meta hoy nosotros, hermanos, es alcanzar la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos menciona, hermanos, los versos que nosotros estábamos leyendo cuando nosotros mencionábamos, por ejemplo, Romanos, hermano, capítulo 2, que nos habla de la voluntad de Dios. Nos habla de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, la meta de nosotros es mantenernos, no salirnos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la palabra voluntad, ¿qué significa? La palabra voluntad en su lenguaje original significa propósito. Lo voy a apuntar aquí porque esto es interesante. La palabra voluntad en su lenguaje original significa propósito. Eso quiere decir que, hermanos, en la voluntad de Dios nosotros encontramos el propósito de Dios. Y cuando Adán
se opuso a la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál era la voluntad de Dios, hermano? ¿Perdón? Es decir, ¿verdad? En la voluntad de Dios, ¿cuál era? Cuando el Señor le dijo, no coman de ese árbol del conocimiento. Pero ellos tuvieron acceso al árbol del conocimiento. ¿Y qué les afectó? Donde les afectó donde nosotros ponemos nuestros conocimientos, que es la mente. Por eso fue lo primero que fue afectado. Ahora, cuando el Señor, hermano, le dijo a Adán, no, mi voluntad es que no coman de eso. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo en otras palabras? Que fueran obedientes. ¿Qué más? El Señor estaba en la voluntad, y como dijo la hermana, el propósito de Él era, ¿qué cosa? Está más fácil así. El propósito de Dios al decirle al hombre no, ¿cuál era el propósito de Él? El propósito de Él era, ellos ya estaban bendecidos. ¿Cuál era el propósito de Él? Era proteger al hombre. Es decir, guardarlo ¿de qué cosa? En otras palabras, del peligro, de la caída. Y ahí viene, ¿verdad?, todo lo que usted mencionó. El propósito de Dios al dar su palabra era que el hombre, fíjese, entendiera. Y ahí estuvo el conflicto, que el hombre entendiera que lo que Dios estaba haciendo con él al decirle no, era de que quería guardarlo del peligro al cual se iba a enfrentar. Ahora, como el hombre se opuso a la voluntad de Dios, es decir, se opuso al propósito de Dios, entonces el hombre mismo estableció su propia voluntad. Es decir, estableció sus propios propósitos. Tú dices que no coma. Ahora yo digo, voy a comer. Tú dices que no coma porque tu propósito es guardarme de la caída. Ahora mi propósito es comer para sentarme y tener el conocimiento tuyo. ¿De dónde sacó el hombre eso? Lo sacó del tentador cuando lo tentó. Entonces, cuando usted establece su voluntad, esto es como el switch con el cual nosotros encendemos la luz de nuestro cuarto. El switch solamente tiene dos opciones: encendido y apagado. Cuando está apagado no está encendido, pero cuando usted lo enciende está encendido, pero no está apagado. Entonces, cuando nosotros apretamos el switch para hacer la voluntad de Dios, automáticamente cancelamos nuestra voluntad. Y cuando nosotros, hermano, encendemos nuestra voluntad, automáticamente nos desligamos de la voluntad de Dios. Ahora, el hombre no se traga eso. El hombre lo que dice es, bueno, uno hace y trata y agarra de aquí, agarra de allá, y entre sí y el no, ahí está el más o menos, está el medio cocinado. Hermano, en la palabra de Dios no existe eso. En la mente de Dios no existe eso. Y como la mente de Él es la que establece las cosas, y por más que nosotros queramos establecer las nuestras, no son válidas y no funcionan, no sirven. Hermano, entonces lo que el Señor estableció en ese momento fue, hermanos, que Él puso un propósito. Y el propósito de Él se dio a conocer en su voluntad, porque la palabra voluntad significa propósito.
Cuando usted le dice a una persona, un ejemplo, y le dice, tome 100 pesos y váyase allá a la tienda y cómprese un pantalón, una camisa, unos zapatos. Y dice, ¿y por qué? Porque es mi voluntad. ¿Y por qué? Porque es mi propósito verte con ropa nueva. Entonces, el propósito, la voluntad de Dios era guardar al hombre. Pero el hombre, hermanos, rechazó por la tentación, y el hombre estableció su propio propósito, y lo copió. ¿De dónde? Lo copió del tentador. El tentador trajo la información y les dijo: utilicen esta información porque les va a servir de mucho. Y les sirvió, ¿para qué? Para caerse y perder el conocimiento que Dios le había preparado cuando hizo al hombre y a la mujer. Cuando Dios hizo al hombre, hermano, y el Señor le puso la mente al hombre, en ese momento el hombre no le dijo a Dios: bueno, ¿y por qué me creaste? ¿Y por qué me hiciste así? En ningún momento dice la palabra de Dios que el hombre habló así. Al contrario, estaba todo bien con el Señor. Pero ahora la mente nuestra es lo opuesto. ¿Por qué? Porque fue afectada en ese momento cuando el hombre, cuando Adán estableció su propio propósito. Ahora, nosotros, hermanos, sabemos que, hermanos, cada temporada, bueno, y esta es otra palabra que tengo que apuntarla acá. Cada temporada, hermanos, tiene su propio propósito. Cada temporada tiene su propio propósito. Ahora, usted tiene que saber o conocer en qué temporada usted se encuentra. Usted tiene que conocer en qué temporada usted se encuentra. ¿Por qué le digo esto? Porque cada temporada tiene su propio propósito. ¿Verdad? Recordando por ahí aquellos mensajitos, recuérdese: hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Es decir, hay momentos, hay temporadas, hay lapsos de tiempos donde usted se ríe, y hay lapsos de tiempo donde usted está llorando. Ese es un ejemplo. Hay lapsos de tiempo donde se tiene abundancia, hay lapsos de tiempo donde hay escasez. Hay lapsos de tiempo donde hay, hermano, enfermedad, hay lapsos de tiempo donde no hay enfermedad. Entonces, hay, hermanos, diferentes tipos de temporadas, y en cada temporada hay un propósito, no suyo, hay un propósito de Dios. El ejemplo más común, el caso de Job. A Job tuvo una temporada de prosperidad y le vino una temporada de ¿qué? Una temporada de prueba. Y en la prueba le vino lo que usted dijo. Porque hay pruebas donde usted perdió un peso, y ese un peso no es calamidad. Pero hay pruebas donde usted pierde hasta 20 negocios. Eso sí es una calamidad. Hay la temporada de prueba. No era una temporada de juicio, no era una temporada de disciplina, era una temporada de prueba. Entonces, en la prueba, en esa temporada, habían, ¿qué cosa? Propósitos específicos para la vida de él. Cuando él estaba antes, tenía propósitos diferentes. Cuando él salió de la prueba, él recibió propósitos diferentes. Entonces,
Si usted conoce el propósito de Dios en su temporada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ahí? ¿Qué va a pasar? Usted va a conocer la voluntad de Dios. Pero si usted no conoce el propósito de su temporada, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, usted no conoce el propósito, exacto, no conoce la voluntad de Dios. Y al no conocer la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Muchas gracias. Va a haber un conformismo acompañado de qué? ¿De cómo? Sí, acompañado de qué. Le voy a poner un ejemplo. Israel estaba en Egipto 400 y pico de años. Era una temporada de qué? Una temporada de interesante. Era una temporada de estancamiento. Me voy a ir por ahí. La hermana me dio la salida. Me voy a ir por ese túnel. Era una temporada de estancamiento, 400 y pico de años. Si usted no vive 400 y pico de años, puede ser que tenga pocos donde usted refleje que está estancado. No necesariamente espiritual, no necesariamente en su vida. Ahora, estaban estancados. Y como estaban estancados, estaban, ¿verdad?, adaptados ¿a qué? ¿Qué era lo que hacía? A la esclavitud. Estaban adaptados a la esclavitud. Es decir, ellos podían decir: póngame las esposas. Así, mire, pégame a mí que unos 3 latigazos aquí, pero bien puestos. No, que usted como que no ha comido. Vamos, meta duro, que reviente y que salga la sangre. Vamos, dele, más duro, más duro. Estaban adaptados a la esclavitud. No necesariamente lo que nos está pasando nos haga a nosotros salir de eso. Nosotros podemos estar en una condición similar, pero como estamos ya, ¿verdad? ¿Cómo se siente, hermano, en esa banca? Dice que está bien dura, pero aquí me voy a quedar. Aquí, yo voy a ver cómo me acomodo. Si me pongo así, aquí, y nos acomodamos. El pueblo se acomodó a 400 años a la esclavitud. Se adaptó, no hicieron nada por esforzarse y salir de la esclavitud. No hubo ningún progreso, se amoldaron. Es más, ellos mismos voluntariamente se doblegaron, se resignaron y decidieron aguantárselas. Ahora, cuando apareció Moisés, ¿cuál fue el mensaje que él tuvo? ¿Cuál fue el mensaje que él trajo? Cuando Moisés vino al pueblo, ¿cuál fue el mensaje que Moisés trajo? Les dijo: ha llegado el momento ¿de qué? De ser libres. Y ellos dijeron: ¿y eso cómo se escribe? Porque en 400 años nosotros no hemos escuchado esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Eso significa, ¿verdad? Estoy tratando de avanzar, salir de acá y irse para allá. Y ellos dijeron: allá, pero ¿y aquí? Allá no vemos lo que aquí hay, porque allá no están no están los egipcios, y los egipcios son los que a nosotros nos dan, ¿verdad?, aquella sopa de frijoles con carne, con elote ahí, ¿verdad? Y las egipcias nos hacen las tortillonas aquellas, ¿verdad? Hablamos el día de ayer de las tortillas. Y entonces ellos estaban pensando en, 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 la tortilla y en los frijoles, y en 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 la tortilla y en los frijoles, y
en vez de pensar en la libertad. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros nos adaptamos a algo en nuestra vida, aprendemos a acomodarnos a eso y nos resistimos al cambio. Por eso es que hay muchos mensajes de la palabra de Dios que cuando los escuchamos y oímos algo de que viene un cambio, nosotros somos los primeros en decir: no queremos cambio. ¿Por qué? Porque ya estoy adaptado al estilo en mis pensamientos a no hacer ningún esfuerzo por progresar. Entonces, ellos se adaptaron a esa esclavitud y por eso fue que ellos todo el tiempo resistieron a la palabra que Dios traía de llevarlos a una tierra mejor. Y como no tenían fe, me voy a salir un poquito del guacal, pero me voy a meter lo más rápido posible. Y como no tenían fe, era bien difícil creerlo. Por eso es que dice la Biblia: sin fe es imposible que tú agrades al Señor cuando oyes las promesas del Señor que están en su palabra. Por eso es bien difícil. Por eso es que cuando hay un cambio, por eso es que cuando hay algo nuevo que viene, por eso es cuando hay un propósito surge de parte de Dios, siempre va a venir, hermanos, con un mayor esfuerzo. Siempre va a requerir, hermanos, hacer un cambio. Siempre va a requerir que ahora, hermanos, haya algo nuevo, algo diferente. Y como a nosotros nos cuesta, hermano, levantar un pie para subir, que es más fácil bajar el otro para descender, nos acomodamos. Usted puede ir, hermanos, midiendo el nivel de comodidad que hay en su vida. Y esa aguja que le va a marcar el nivel de comodidad que hay, hermano, le va a decir bastante sobre lo que estamos hablando. La voluntad de Dios, como leíamos, tiene, hermanos, estas tres características que si lo ocupamos en el lenguaje nuestro diría las tres famosas B: bueno, bonito y barato. Cuando alguien se le acerca a usted y le dice: te tengo algo, y uno le dice: ¿y qué me traes? Pues te lo resumo en tres palabras: bueno, bonito y barato. Enséñamelo, le dice uno. La voluntad de Dios tiene tres cosas: que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Cámbielo con esas tres cosas si quiere, y quédese con bueno, bonito y barato, y lo va a agarrar más rápido. La voluntad de Dios, hermano, tiene esas tres cualidades. Ahora, la voluntad de Dios, hermano, tiene que comprobarse, y lo voy a apuntar aquí. La voluntad de Dios, hermano, tiene que comprobarse. ¿Qué es comprobar? ¿Qué es comprobar? ¿Tú naciste aquí? Comprobámelo. Es confirmar la veracidad de lo que usted está diciendo. ¿Tú naciste aquí? Sí, yo nací. A ver, comprobámelo. No, aquí está. Espérate, todavía no lo encuentro, pero no, ya te lo voy a enseñar. Pero aquí lo andaba. Aquí está. Y le enseña la identificación. Sí, sí. Comprobó. ¿Comprobó qué? La veracidad. Comprobó lo que estaba diciendo, que sí había nacido aquí. Entonces, la voluntad de Dios se tiene que comprobar. ¿Qué evidencias tiene usted de la voluntad de Dios? Yo estoy 450 años acomodado a esta esclavitud.
Y esta es la voluntad de Dios, así me quiere Dios. Dígamelo usted dónde dice. Es que si usted no tiene algo que confirme que eso es de Dios, usted va a tener que establecer sus propias ideas, o usted va a tener que basarse en lo que ha oído de otro, o usted va a tener que usar su imaginación para tener algún argumento y decir: esto es lo que me hace a mí acomodarme y adaptarme a lo que tengo. Entonces, el comprobar la voluntad de Dios, ¿cómo nosotros lo podemos comprobar? Bueno, yo les puedo decir a ustedes, yo estoy aquí, como dije el día de ayer, porque es la voluntad de Dios que esté. Y usted me dice a mí: a ver, compruébemelo. Bueno, la manera que yo se lo puedo comprobar es lo que yo he recibido de Dios para mí. Ahora, si a usted no le satisface lo que yo digo que he recibido de Dios para mí, entonces usted tiene que pedir una señal para usted. Y yo no tengo ningún miedo de esa señal. Así como el Señor me ha dicho a mí: tú te quedas ahí pastoreando, así Él le tiene que decir a usted: ese es el hombre que va a estar ahí pastoreando. Porque yo no tengo ningún problema. En todos los lugares donde yo he predicado, he tenido, hermanos, he hecho lo que siempre he hecho aún en este lugar. Yo me siento y le digo al pueblo: a ver, que predique el que quiera predicar, a ver si Dios lo deja, a ver si Dios lo permite. Y que Dios escoja a quien quiera. Si Dios escoge a otro, usted sabe, me quitó un gran peso y ya puedo caminar un poquito más derechito. No estoy peleando nada, simplemente estoy haciendo su voluntad. Ahora, usted la tiene que confirmar. Si usted lo avala, pues usted no tiene problemas. Ahora, si usted no lo avala, va a tener problemas, no conmigo, porque yo no tengo que hacer nada, lo tiene que hacer el Señor. Y Él va a mover, va a hacer las cosas, y al final que le dé vuelta a todo, usted va a comprobar cuál era la voluntad agradable, perfecta. ¿Y cuál era la otra? Y buena del Señor. Señor, ¿es tu voluntad que haga esto? Hermano, ¿y por qué aquí hay una hermana tocando la guitarra? Porque fíjese que el Señor nos mostró que esta persona iba a estar tocando la guitarra. Hermano, ¿y por qué hay una persona aquí dirigiendo las alabanzas? Fíjese, porque el Señor nos mostró que esa persona iba a estar dirigiendo las alabanzas. Entonces, así como es la voluntad de Él, y así como es la voluntad de aquí, y como Él había mostrado de que iba a haber una batería nueva, y luego mostró de que alguien iba a tocar esa batería. Bueno, ahí está la batería. ¿Y por qué la otra? Mire, de parte mía yo había dicho que no, pero él me la mostró a mí. Así que si me la mostró, yo la pongo, ¡pum! Y ahí la pongo, y ahí la dejo. Y le digo: Señor, esta es la señal que me diste, y ahí está. Y si a alguien no le parece, lo siento mucho. Pero el que Dios designe para tocarla, va a estar gozándose ahí. Ahora, y yo creo y pongo mi fe, estoy persuadido, esa es la voluntad de Dios. Y vengo yo y la establezco y la hago y la dejo ahí. Y yo sé que al hacerlo y al hacer la voluntad de Dios, alguien va a saltar provocado por el adversario, va a decir: ¿y cómo se le ocurre que acaso?
como le digo, el Señor hace las cosas de esa manera. La voluntad de Él se tiene que comprobar. Usted tiene que decirle al Señor: Señor, es tu voluntad que... Y ahí le pregunta a usted al Señor. Ahora el Señor le va a dar la palabra a usted. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios mudo, no es un Dios ciego. Nuestro Dios no es un Dios que hay que llegar y sacudirlo. Y mire qué despintado está. A ver, traigan, hermanos, compren barniz porque mire, está despintado. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Entonces, la voluntad de Él tiene que comprobarse, hermanos. Y cuando la palabra de Dios dice que comprobemos la voluntad de Él y que no seamos insensatos. ¿Qué es insensato? Insensato es alguien que significa alguien que es tonto y algo que es ignorante. Cuando el Señor dice en su palabra insensatos, no le está diciendo, no le está tirando flores, los está avergonzando, porque la actitud de ellos es la de un ignorante, es decir, la ignorancia, alguien que desconoce y no sabe. No sabe por completo, no sabe, no tiene información en su mente sobre eso y está totalmente, hermano, desconocido. La palabra y dice más bien seáis, dice, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué significa la palabra entendido? La palabra entendido significa sabio. Y alguien que es sabio, alguien hizo esto, mire, alguien hizo esto. Yo digo, ¿cómo lo hizo saber? Yo en el primer doblez que le haga lo quiebro y explota, revienta. Pero alguien que tiene conocimiento lo hizo con habilidad y le quedó bien bonito. ¿Se parece a Lucas? Le quedó bien. Ahora, yo no sé cómo se hace, nunca lo he visto y me parece que el que hace eso es una persona que tiene información, conocimiento y una persona sabia, por poner un ejemplo. Entonces, alguien entendido en esto es una persona sabia que sabe cómo hacer las cosas. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió con la voluntad de Dios hacia el hombre? Lo que ocurrió fue que el hombre, hermanos, la cambió, como dijimos, por el conocimiento natural al desobedecer su palabra y recibió como consecuencia la maldición. Ahora, en un sentido opuesto, cuando nosotros salimos, hermanos, de la maldición, cuando nosotros salimos de la maldición es cuando nosotros obedecemos su palabra, que es su voluntad o propósito hacia nosotros. Yo voy a estar hablando de la bendición y la maldición. La bendición es cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros estamos en su voluntad, es decir, cuando nosotros conocemos su propósito en nuestra temporada. Pero cuando nosotros estamos en la maldición es cuando nosotros, hermanos, desobedecemos su palabra, es decir, desobedecemos su voluntad, es decir, en otras palabras, desconocemos su propósito. ¿Me entendió eso? Lo dije rápido, ¿verdad? Estoy avanzando, hermano. Entonces, repasando, la mente natural o la mente con la cual nosotros nacemos necesita, ¿qué cosa? Necesita recuperar, hermanos, la mente que Adán tenía antes de la caída. Esa es la meta, esa es nuestra meta. Recuperar la mente que Adán tenía. ¿Para qué? Para pensar como Adán tenía. ¿Por qué? Porque en ese momento, antes de la caída, era cuando Adán podía hacer que la voluntad de Dios, conocer su propósito, conocer su voluntad y obedecer la palabra de Él. En ese momento. Pero media vez después de la caída, hermanos, el hombre perdió el conocimiento, perdió, hermanos, la información para conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y por ende, hermanos, el hombre todo el tiempo está ¿qué? En desobediencia, en rebeldía. ¿A qué? A la voluntad, a la palabra de Dios, al propósito de Dios. Entonces, hermano, déjeme decir lo siguiente: cuando nosotros hablamos del hombre, hermanos, natural, nos referimos a la mente
hablamos de la razón, de la lógica. Hermanos, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, hermanos, en la mente natural radica lo que es la lógica, la razón humana. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros decimos, ok, yo estoy enfermo, ¿qué es lo que dice su lógica? ¿Qué es lo que dice su razón? Que es cierto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? La hermana dio una tremenda pista. ¿Cómo? Sí, pero cuando usted establece, cuando usted dice, estoy enfermo, entonces nos conformamos ¿a qué? A la enfermedad. Usted va ante el doctor y le dice, el doctor, estás enfermo y te vas a morir. Y usted dice, y doctor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Le dice usted al doctor, pero que no entiendes. Estas son las palabras. ¿De qué? De la lógica y de la razón humana. Pero que no entiendes que cuando uno está enfermo de esto, uno se muere. Y usted dice, no lo sabía. ¿Pero dónde has visto? ¿En qué mundo estás? ¿En dónde has visto que eso no cabe en la mente del hombre? Que si estás enfermo solamente te quedan 2 semanas de vida. Y entonces dice el hombre, el doctor me dijo, me quedan 2 semanas de vida. ¿Y dónde lo aprendió? Es que la lógica nos enseña y nos establece que cuando uno está enfermo así, solamente le quedan 2 semanas de vida. ¿Eso qué es? Eso es lo que la lógica, la mente del hombre nos establece a nosotros mismos. Ocúpelo en cualquier área de su vida. Yo tengo muchos ejemplos, me está cayendo una lluvia de ejemplos, pero me estoy aguantando, hermano, porque quiero terminar. Y esos ejemplos se los voy a dar después, pero cuando se los dé después usted va a decir, eso fue lo que él dijo por allá. La razón y la lógica a nosotros no nos permite pasar de lo natural a lo sobrenatural. Usted no le puede decir al doctor, doctor, pero usted me dice a mí que yo tengo 2 semanas de vida, pero usted no sabe que tengo un Dios poderoso. Él lo que va a hacer es darse la vuelta y decir, allá con tu religión, ve tú lo que haces. ¿Por qué? Porque en la mente del hombre lo sobrenatural no encaja. No encaja. Si alguien que no vino hoy al culto, lo veo por allá y le digo, tú no sabes lo que Dios hizo el día que faltaste a la reunión. Y me dice, ¿y qué hizo? Fíjate que hizo tal cosa. ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo fue? Yo no lo creo. Eso es porque nuestra mente, hermanos, se redujo y perdió el acceso a lo sobrenatural cuando el hombre, hermanos, sufrió ese daño en su mente en la caída. Entonces, si nosotros, hermanos, hablamos de lo sobrenatural, que es algo que está por encima de lo natural, hermanos, tenemos que comprender esto, que lo sobrenatural tiene sus leyes y lo que es natural tiene sus leyes. ¿Estás enfermo? ¿Cuál es la ley? Te mueres en 2 semanas. Ahora, pero lo sobrenatural también tiene sus leyes. ¿Estás enfermo? Viene lo sobrenatural y te dice, vas a tener vida y no muerte. Y lo sobrenatural, oiga, está por encima de lo natural. No es al revés. Lo sobrenatural está por encima de lo natural. Por eso es que mire, por eso es que aquí había un papel. Por eso es que aquí había un papel. ¿Qué dice? Porque este verso
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es algo sobrenatural, que está por encima de lo natural que usted no puede hacer. Aquí en esto hay propósito de Dios. Aquí hay una voluntad de Dios. Pero la mente que nosotros heredamos, pum, 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 no lo acepta. Alguien necesita un verso y uno se lo trae, ¿qué va a decir? Mira, ahorita no estoy para que me estés hablando. Hablamos mañana mejor, más despacio sobre eso. ¿Por qué? Porque la mente, hermano, no encaja. La mente natural no encaja con la mente de Dios. Y la mente de Dios es sobrenatural. Para muchos esto es superación personal. Para muchos esto es técnica de grupo. Para muchos esto es positivismo, pero para nosotros no es ninguna de esas cosas. Para nosotros es poder de Dios en lo sobrenatural. Entonces, hermano, avanzo rápido, 5 minutos me quedan. Si partimos nosotros de la falta de conocimiento de Dios, o si decimos que lo poseemos pero no lo entendemos o no lo practicamos, a esto se le llama, hermanos, estar conformado a la manera de pensar de este mundo. Y para remediar la conformidad se necesita hacer lo opuesto, hermanos. Lo opuesto, esto es importante, lo opuesto a conformismo, a estar conformado, que es lo opuesto es, hermanos, ser transformado. Esto es lo opuesto. Y la palabra, hermanos, transformado, la palabra transformado viene de la raíz metamorfosis. ¿Y metamorfosis qué significa? ¿Dónde es que usted ha visto la metamorfosis? Lo más común es las mariposas, ¿verdad? Nos enseñaron desde pequeñitos que las mariposas pasan por una metamorfosis. ¿Qué es metamorfosis? Es un cambio de forma. Eso significa un cambio de forma. Entonces, la transformación, estar transformado, significa cambiar de forma. ¿Por qué? Porque conformarse es adaptarse a tus circunstancias. Es decir, si estás en una circunstancia que tú tienes que ser redondo, te conformaste a esa circunstancia y te hiciste redondo. Pero si tú no quieres estar adaptado a esa circunstancia redonda, sino que tú quieres tener otra forma, entonces tú tienes que transformarte y te sales del molde, y al salir del molde adoptas otra forma y ahora te haces cuadrado. Entonces, la Biblia habla en los versos que leíamos que nosotros tenemos que ser transformados, no conformados. Conformados, tú te adaptas; transformados, tú sales del molde. Conformados, tú te quedas ahí inmóvil, te estancas. Pero si quieres salir de ahí, progresar y ser diferente y dejar eso, tú tienes que ser transformado entonces en otra forma. Ahora, ¿qué es lo que, hermanos, en qué parte de nuestra vida ocurre esa metamorfosis? Ocurre en nuestra mente. Ahí ocurre. Ahí ocurre. Dice los versos que leíamos: ustedes tienen que salir de esa ¿qué? De ese estado de estancamiento,
¿De qué manera? Tienen que ustedes ser transformados en otra forma. Es decir, ser cambiados a otra forma. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios tiene un propósito nuevo para ustedes en una temporada nueva. Ahora, yo no conozco los propósitos de Dios, no conozco la información de la voluntad de Dios. Esa información y ese propósito viene a través de su palabra hacia nosotros. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, sigo avanzando. La palabra, hermanos, bueno, recordemos lo siguiente. La meta, dijimos cuál era: llegar a conocer la voluntad de Dios para practicarla. Y hermanos, la transformación ocurre en nuestra mente. Ahora, cuando ocurre esa transformación en nuestra mente, ¿a cómo se le llama eso? A eso se le llama, aquí está, mira, aquí la tenemos arriba. Se le llama renovar. Ahora, fíjese bien, Dios tiene muchas palabras similares a esta, con la expresión reconciliar, renovar, restaurar, reunir. ¿Qué más? Reavivar. Repetirse en plato, está bueno, hay que repetirse. Arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse. Yo que repetirse el plato. Bien, fíjese, renovar significa, ¿qué significa renovar? Esto lo tiene que apuntar. ¿Qué significa renovar? Renovar significa volver al origen. Por eso es que dice la palabra de Dios, cuando dice que renovemos nuestra mente, ¿qué está diciendo? Que nuestra mente tiene que ser llevada a su estado original. ¿Cuál fue su estado original? A la manera, a la mente que Adán tenía antes de la caída. Esa es la meta, llegar a renovar nuestra mente natural, terrenal, carnal, hermanos, a esa mente que Adán tenía en su estado original antes de la caída. Ahora, un ejemplo, hermanos, déjeme decirle cómo trabaja, y ya me quedan 2 minutos. Un ejemplo para decirle a usted cómo trabaja esto. Yo en este momento le comienzo a usted a hablar en mandarín. Entonces usted me dice, ¿y qué es eso? El hermano va a traer mandarinas o limones o manzanas. ¿Qué es eso? Yo le empiezo a hablar a usted en mandarín. Ahora, si usted no conoce el mandarín, ¿será el esposo de la mandarina? Si usted no conoce el mandarín, ¿qué es el mandarín? El mandarín es el lenguaje número 1 más hablado en todo el mundo. ¿Ya ve? Entonces, no dice que sí. Oh, bueno, fíjese. O puede ser que ya está bajando, ¿verdad? Pero por ahí anda. No, el inglés está bien atrás. Pero los lenguajes asiáticos son los más altos, más hablados en todo el mundo, porque la población de ellos es más grande. Son países con mayor extensión y población en el mundo. Entonces, si usted me oye hablar a mí en el idioma mandarín, ¿verdad? Y usted no conoce el mandarín, ¿qué va a pasar en usted?
usted no me va a entender. No me va a entender. ¿Por qué razón no me va a entender? Porque usted no tiene la información en su mente de las palabras en el idioma mandarín. Por eso usted no me va a entender. Ahora, si usted, fíjese, posee ese conocimiento del mandarín, usted me va a entender lo que yo le estoy diciendo a usted. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en que usted tenga el conocimiento del mandarín o usted no lo tenga. Ahora, aquí voy a utilizar el ejemplo del mandarín. Aquí entra lo que es el conformismo y entra lo que es ¿la qué? La renovación. Entonces, una persona conformada a no entender el mandarín, ¿cuáles son las palabras que va a utilizar? A mí no me está hablando en mandarín, que a mí ni me importa. Ya te dije que no me estés hablando, no me importa, no te quiero oír, no me interesa. Y la persona llega a la iglesia y ve que el pastor está hablando en mandarín, dice, otra vez mandarín este hombre, ya me voy de aquí. ¿Por qué? Porque la persona se adaptó, se doblegó, no quiso superarse, se estancó y no quiere saber nada del mandarín. Cuando oye el mandarín le da dolor de cabeza. Pero una persona que quiere superarse y dice, espérate, el hombre parece que está dando información que me interesa en mandarín. Déjame ver si puedo aprender un poquito de mandarín y poder agarrar la información que él está dando y poder aprender y poder sacar algo útil para mi vida de lo que este hombre está diciendo en mandarín. Entonces ahí vienen dos maneras muy diferentes de ¿qué? De pensar. Si usted se estanca o si usted quiere, ¿qué cosa? Progresar un poquito más en ¿qué? En el conocimiento del mandarín. Entonces, en el proceso, hermanos, y me queda un minuto hoy, sí, un minuto. En el proceso, hermanos, de la renovación, fíjense, en el proceso de la renovación hay conocimiento viejo que sale y hay conocimiento nuevo que llega. Fíjese bien, en el proceso de la renovación de los pensamientos hay conocimiento viejo que sale y hay conocimiento nuevo que llega. Un ejemplo, y el minuto me está contando. Cuando los 12 espías trajeron su reporte de la tierra prometida, ¿qué ocurrió ahí? Dios los mandó a ellos con una información. Y ellos llegaron y ¿qué iban? ¿Qué iban? ¿Qué iban? Ellos llegaron, hermanos, y llegaron con una encomienda de Dios y traían la información de Dios. Yo la levanto así, pero esta información estaba en la cabeza de ellos. Pero para que usted me entienda, la levanto, me la saco de la cabeza y aquí está la información. Ellos iban a espiar la tierra con la información de Dios. ¿Y Dios qué quería hacer? Cuando ellos salieron a la tierra prometida con la información de Dios, llegaron a la tierra prometida con la información de Dios. ¿Qué quería Dios que ellos hicieran con esa información? Dios quería, ¿verdad?, que ellos aseveraran que esa era la voluntad de Dios. En otras palabras, esa era ¿qué?
el propósito de Dios. ¿De qué? De que llegaran y poseyeran la tierra. Poseyeran la tierra. Poseyeran la tierra. Pero ellos llegaron y trajeron la información que Dios les había dado, y cuando regresaron, ¿cuál fue el reporte? Ellos dijeron: esto que Dios nos dijo, ya, no la queremos. Entonces, cuando usted vota, cuando usted desecha la información de Dios que le da a través de su palabra, usted está ¿qué? Votando el propósito de Dios. Y cuando usted se queda sin propósito de Dios en su vida, usted tiene que entonces adaptarse, acoplarse, acomodarse a algo que es que natural. Porque Dios estaba ¿qué? Dándoles un propósito sobrenatural en ese momento. Y cuando alguien desecha el conocimiento de Dios que Él le da a través de su palabra, el Señor también lo desecha a esa persona. Porque si usted quiere estar en los caminos de Él, tiene que moverse con el propósito sobrenatural que Él le ha entregado a usted. Esa voluntad que Dios tenía era en esa tierra buena. ¿Por qué? Porque ahí Dios le había dicho la prosperidad que iban a tener. Era agradable porque a Dios le iba a agradar que estuvieran ahí. ¿Y era qué? Era el plan perfecto para ellos. Por eso es que dice la Biblia del profeta Samuel que toda la palabra que Samuel recibía del Señor, ni una dejó caer a tierra. Todo lo hizo como el Señor se lo dijo a Samuel. Entonces, en el proceso de renovación, me quedan 30 segundos, donde la información vieja sale y entra la nueva, hermanos, hay obstáculos. Y esos obstáculos son los estereotipos que hemos hablado, las fortalezas que hemos hablado, los mitos que hemos hablado y las fábulas que hemos hablado. Ya usted ya sabe de qué estoy hablando. Entonces, me quedan 15 segundos. Esto es una lucha, hermano. Esto es una batalla. Y por eso que la Biblia nos dice que tenemos que utilizar las armas de Dios. Y esas armas de Dios no son como aquella iglesia, ¿verdad? Que cuando hacen el culto, todas las mujeres están con tremendo fusil. Y cuando van a la ofrenda, agachan el fusil, ¡pum!, le pegan la cabeza al otro. Y, perdóname, Dios te bendiga. Y están con el fusil así. Y el pastor sube a predicar con una metralleta ahí, atravesada en la espalda. Dice la Biblia: nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Dígamelo en otra manera: son sobrenaturales en Dios. ¿Para qué? Para destruir los obstáculos que se oponen a que tú mantengas la palabra, mantengas la voluntad, mantengas el propósito de Dios en tu mente. ¿Para qué? Para poder entonces agradar al Señor y obtener ¿qué? No la maldición, porque la maldición es producto de la desobediencia, sino tener la bendición de parte del Señor.
5 segundos, pongámonos de pie. Mire al tiempo, te he ido milimetrado todo al tiempo. Pongámonos de pie. Resumámoslo en 2 palabras. Nuestra forma de pensar, Dios la quiere renovar. Bueno, no lo veo muy convencido, pero nuestra forma de pensar, Dios la quiere renovar. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer a ti temporadas nuevas. Y cuando Dios trae temporadas nuevas, es porque vienen propósitos nuevos. Y para que tú tengas tu temporada nueva y tengas tu propósito nuevo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque si no cambias tu forma de pensar, Dios va a querer traer información nueva para que salga lo viejo, pero tú vas a estar aferrado a lo viejo y no vas a querer cambiar, y Dios no va a poder utilizarte a ti en lo nuevo que viene. Yo se los he dicho a muchos en esta iglesia, estas palabras por años, y se han cumplido al pie de la letra, sin predicar este mensaje que estoy dando este día. Dios va a traer algo nuevo para acá, y en el proceso no nos va a sacar de su voluntad. Él nos va a mantener en su voluntad, pero lo que va a hacer es cambiar la forma y nos va a dar otra forma. ¿De manera de qué? De manera de que estemos en una temporada con propósitos diferentes a los que teníamos. Y en esa temporada, con esos propósitos nuevos, vamos a estar siempre haciendo su voluntad buena, su voluntad agradable y su voluntad perfecta. Y como consecuencia vendrá la bendición, no la maldición. Entonces, ese proceso de renovación de la forma de nuestra mente necesita vencer los obstáculos, ¡pum!, donde nos impide. ¿Y qué es? Ahí fue donde nosotros hablamos de los estereotipos, donde nosotros hablamos de los mitos, de las fábulas, de las fortalezas, donde usted tiene que, en pocas palabras, salir de ese estado cómodo en la cual usted ha estado pensando por años. ¿Cómo usted va a salir de ese estado? ¿Sabe cómo va a salir? Va a salir a través de la palabra de Dios. Cuando venga a su mente y lo saque de lo natural y lo lleve a lo sobrenatural. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Señor, estamos en un proceso delicado, un proceso de cambio y un proceso de transformación. En un tiempo donde las temporadas y los propósitos van cambiando en una dirección buena, agradable y perfecta, que siempre nos mantiene en tu voluntad. Señor eterno, en esta hora te expresamos el deseo de que queremos ser renovados. Es decir, queremos volver al origen, al estado original, cuando Adán pensaba antes de la caída. Es posible ahora recibirlo a través de la renovación por medio de la voluntad y propósito tuyo expresado en tu palabra. Señor, queremos salir del molde de este mundo. Señor, queremos salir de lo cómodo. Señor, queremos salir del estancamiento.
Señor, queremos renunciar a no hacer nada. Señor, queremos adoptarnos a una forma nueva, diferente, que provenga de ti. Señor, queremos ahora dejar el conocimiento viejo, la tradición vieja. Queremos dejar la costumbre vieja y queremos recibir algo fresco, algo nuevo, algo que provenga como un pan íntegro de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por este proceso en el cual tú nos has traído y durante todo este tiempo has ido mostrándonos aspectos pequeños pero cruciales e importantes que nos ha mostrado lo que tú eres en esencia, lo que tú quieres hacer con nosotros y el propósito que tú tienes, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor.